Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias al Señor por estar aquí en la casa del Señor, en este día que Él ha deseado que podamos estar cada uno de nosotros adorando y bendiciendo su nombre. E invito, mis queridos hermanos, que vayamos a la Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, para seguir con nuestro estudio versículo a versículo de la Primera de Corintios, capítulo 12. Hoy abordaremos la siguiente pregunta. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Qué son los dones espirituales? Es lo que estaremos viendo con la ayuda del Señor. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 7. Vamos a leer todos juntos con solemnidad, con temor y temblor al Señor. Primera de Corintios 12, del 1 al 7. Leamos al Señor. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, con solemnidad, con temor y temblor, nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo que tu palabra es santa, reconociendo, Señor, que estamos ante el pueblo de Dios. Te ruego y te suplico, Padre Celestial, que me permitas predicar tu palabra con verdad, con precisión. Líbrame, Señor, de hablar cosas que están fuera de tu palabra, porque sabemos, Señor, que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, permíteme predicar tu palabra con verdad, con confianza, Señor, pero también reconociendo que hablamos de parte de Dios, pero también delante de Dios. Te ruego también, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, que hoy estará escuchando tu palabra. Señor, ayúdalos a batallar contra el sueño, el frío, las diferentes condiciones que nos puedan impedir escuchar tu palabra. Señor, te ruego también por los jóvenes y niños que están en este lugar, para que puedan también escuchar esta palabra, para que pueda llegar a sus corazones. Te ruego, Padre Celestial, que nos permitas, si hay alguno entre nosotros, Señor, que no ha nacido de nuevo, puedas por tu palabra hacerlos nacer, para que puedan conocer tu verdad, para que puedan reconocerte como el único Señor y Salvador. Gracias te damos, Padre. Amén. Estamos hablando acerca de lo que son los dones espirituales. Pero hay una pregunta, ¿qué son los dones espirituales? Después de haber comprendido que debemos reunirnos para lo mejor, es muy importante, es importantísimo que comprendamos que como iglesia somos un cuerpo. Y cuando hablamos de que la iglesia es un cuerpo, hablamos de que la iglesia es un organismo vivo que está compuesto por diferentes partes. Y si entendemos esto, también comprenderemos que Dios a ese cuerpo, antes por los profetas le había prometido que en el nuevo pacto habría mejores y mayores promesas. El Salmo 68, verso 18, que luego es tomado por Pablo en Efesios 4, del 7 al 8, dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto,
llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La particularidad del nuevo pacto es que Dios le daría dones a los hombres, a cada integrante de la iglesia, a cada parte de este cuerpo de creyentes nacidos de nuevo, les daría dones. Dones que permitirían ir en servicio de cada parte del cuerpo. Si usted quiere alimentarse, necesita de una mano, ¿cierto? Si usted quiere comer, necesita de dientes, necesita también de una mandíbula, necesita también de una lengua, necesita de un esófago, y así se fija que no es solamente, si nos ponemos a analizar en un cuerpo, cada parte del cuerpo va ayudando a la otra en un beneficio común. En el antiguo pacto, los dones no eran sobre todas las personas. Usted cuando se va al libro de Jueces y analiza la historia de Sansón, Sansón era provisto por una fuerza increíble de parte de Dios. Venía el Espíritu Santo y le daba una fuerza increíble a este hombre. Y luego se apartaba el Espíritu Santo y él volvía a la normalidad. Vemos que a lo largo de la palabra de Dios, hombres con diferentes dones, pero el pueblo en su mayoría no tenía dones. Pero el nuevo pacto, que es mucho mejor que el antiguo pacto, tendría la particularidad de que cada miembro de la iglesia tendría ese don sobrenatural y extraordinario para la ayuda del cuerpo. También es importante entender cómo el apóstol interpreta este salmo, porque dice que estos despojos serían repartidos por el Señor. Usted sabe que cuando un rey o un ejército asaltaba una ciudad, luego de conquistarla, ellos se quedaban con todas las cosas que estaban ahí. Pero aquí la señal que da el Señor una vez que Él asalta este reino del enemigo, Él todas estas cosas las reparte estos despojos con estos dones, con estos hombres. Le va dando a cada uno de ellos estos beneficios, si los podemos decir así, como lo son los dones. Por eso Joel, capítulo 2, versos 28 y 29, dice que sucedería que Él iba a derramar su espíritu, ¿sobre quiénes? En el nuevo pacto, sobre toda carne. Y mis hijos y mis hijas, ¿qué iban a hacer? Van a profetizar. Y también los ancianos verían sueños. Y los jóvenes visiones. Y aún sobre los siervos y siervas el Señor derramaría su Espíritu Santo. Pero nótese que aquí está hablando, y eso conversaba con un compañero en la semana, que hay una distinción. Una cosa es tener dones del Espíritu Santo y otra cosa es que el Espíritu Santo nos haya hecho nacer de nuevo. Cuando estamos hablando ahora, estamos hablando de una vez que uno ha nacido de nuevo, el Señor le da capacidades extraordinarias y sobrenaturales a estas personas. Por eso en el antiguo pacto que dice, cuando Joel escribe esto, él apunta no solo a ese nuevo nacimiento que todo creyente del antiguo pacto también tenía, sino que está hablando de estos dones que iban a ser para todos. Nótese la grandeza del nuevo pacto, de este pacto de gracia que fue revelado progresivamente en forma de promesa en Génesis 3:15 y que ha sido consumado por nuestro Señor Jesucristo. Hoy hay mucha discusión con respecto a lo que son los dones espirituales, pero quiero que hoy día nos preguntemos una cosa. ¿Qué son estos dones espirituales? Veamos lo que dice 1 Corintios 12:1. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. En primer lugar, lo que quiere hacer el apóstol Pablo, desea que la iglesia de Corinto no sea ignorante con respecto a los dones espirituales. ¿Cuál es la promesa del nuevo pacto? Todos tienen estos dones espirituales, todos los que han nacido de nuevo, obviamente. Tienen estos dones. Pero yo no quiero que ustedes solamente los tengan y lo ocupen como a ustedes les plazca. Yo quiero que ustedes no actúen con necedad. Yo quiero que ustedes puedan comprender para qué el Señor le dio ese don. La ignorancia es nuestro peor enemigo, como dicen por ahí. La ignorancia con respecto a un tema en particular provoca que muchas veces las personas se vuelvan necias y choquen con la verdad. La ignorancia siempre viene de un corazón orgulloso y soberbio que no desea ser enseñado, que muestra aversión al conocimiento.
Es tanto lo que va a tratar el apóstol Pablo aquí, hermanos, acerca de los dones espirituales, que va a tocar capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, va a ocupar 3 capítulos de Corintios para hablar acerca de los dones espirituales, porque el apóstol no quiere que ellos ignoren la importancia de estos dones que el Señor ha dado a su pueblo. Pero, ¿qué es lo que es un don espiritual? Según Efesios 4, del 7 al 17, un don espiritual es un regalo. Siempre que usted analice esa palabra don significa regalo. Entonces son regalos que Dios ha dado al cuerpo de creyentes nacidos de nuevo, para que cada miembro en particular para su uso colectivo, con el fin de capacitarlos para la obra del ministerio, para ser edificados y conformados a la imagen de Cristo, para llegar a la unidad de la fe y al pleno conocimiento de Dios, para alcanzar madurez, para no ser llevados por todo viento de doctrina, para no ser engañados por los falsos maestros, para lograr unidad y cohesión, y para que cada parte del cuerpo funcione debidamente. Entonces, si usted analiza Efesios 4, del 7 al 17, va a entender esto, que el Señor ha repartido los dones. ¿A quiénes? A todos los que han nacido de nuevo. ¿Pero con qué fin? Para usarlos colectivamente. Piense que si usted pertenece al cuerpo de creyentes nacido de nuevo, llamado iglesia, usted y yo debemos cumplir una función. Pero no sé si usted se fija que muchas personas creen que los dones espirituales son algo que me hace sentir en el corazón, son algo que me hacen llorar o danzar o hacer diferentes tipos de cosas, coreografía y cosas así, sanidades, lenguas, experiencias. Pero parecerían que ese tipo de cosas lo que están haciendo es beneficiar al individuo, más que un beneficio colectivo. Si se fija la descripción que hace del don como un regalo de Dios para su iglesia, es algo que ayuda no solamente a la persona, sino que su principal parte es que ayuda a todos. Hay un dicho aquí en Chile, se dice, una mano lava la otra y con las dos lavan la cara. ¿Qué quiere decir eso? Es la unidad, una cohesión colectiva que ayuda a todo un cuerpo. Piense esto, me gusta porque después Corintios va a hacer esa misma analogía, la iglesia es un cuerpo. Unos son brazos, otros son ojos, otros son boca, otros son pies, pero cada uno de nosotros debe cumplir esa función que va en ayuda del resto del cuerpo. Nuestra mente quiere ir a un lugar, pero para eso, ¿quién lo tiene que ayudar? Nuestras piernas, muchas veces nuestros brazos. Así sucesivamente, cada parte del cuerpo tiene que juntarse con otra para que podamos hacer las diferentes cosas. Pero ¿cuál era el problema de los corintios? Mire lo que dice el verso 2. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia ídolos mudos. En segundo lugar, el apóstol desea que el pueblo de Dios tenga conocimiento de su uso. Porque una cosa es tener un don y otra cosa es saber usarlo. Una cosa es tener un don y otra cosa es saber el propósito de por qué Dios me ha dado ese don. Cuando una persona sirve en el paganismo, y focalicémoslo en Corinto, ellos hacían un sinnúmero de cosas, pero esas cosas las hacían siguiendo ídolos mudos. Es decir, hacían las cosas porque las hacían, ¿no? Hacían las cosas porque lo sentían o así deseaban experimentarlo. Pero en el fondo ellos no estaban siendo guiados por un propósito. Recuerde que cuando no tenemos un propósito definido, tendemos a divagar y a oscurecer la verdadera dirección en la cual debemos ir. Pero la religión cristiana, a diferencia del paganismo, tiene un propósito, tiene una dirección. Y esa, en este caso de los dones, es que cada uno de nosotros crezca. Entonces, ¿cómo vamos a ver que los dones se estén llevando a cabo? Lo vamos a ver en el crecimiento espiritual que cada creyente va teniendo. En el crecimiento espiritual que aún aquellos que están en contacto con ustedes tienen. Entonces es importante entender eso.
Porque vamos a tener discernimiento, como para decir, si esto es de Dios, esto no es de Dios, porque la palabra lo dice así. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr estando acostados en la cama, lo vamos a lograr si no tomamos nunca una Biblia, lo vamos a lograr sin el compañerismo cristiano, lo vamos a lograr sin la ayuda de los dones que cada uno de nosotros tiene, no lo vamos a lograr. Y si vemos hoy una iglesia tan débil, una iglesia que es llevada por tantas modas y tantas cosas, si vemos una iglesia así es porque no se están cumpliendo los roles que cada parte del cuerpo debe desempeñar. El apóstol desea que el pueblo de Dios tenga conocimiento del uso de los dones, para no ser como aquellos que son arrastrados y guiados por ídolos mudos. Ellos deben aprender a diferenciar una cosa. ¿Cuáles son los dones dados por Dios y cuáles son los engaños de Satanás? Porque piense, la analogía que está haciendo aquí, los corintios en el fondo piensan que están haciendo dones del Señor, pero no sabe que muchos de esos dones son engaños de Satanás. ¿No es acaso así en la iglesia de hoy, hermano? Muchos, no, yo tengo el don para esto, tengo el don para este otro, pero sentémonos y analicemos, ¿está haciendo eso de provecho, contundente, sostenible en el tiempo? Porque no es solo lo que provocó en el momento, es lo que en el tiempo se va viendo como crecimiento espiritual. Ellos deben llegar a diferenciar entre los dones que son de Dios y los que son del diablo, entre los dones bien utilizados y los dones mal utilizados. Es decir, que tiene que ver mucho con el discernimiento a través de la palabra de Dios. Pablo no quiere solamente, por medio del Espíritu Santo, que conozcan cuáles son sus dones, sino que también puedan diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Tristemente, los corintios no eran capaces de distinguir los dones que provenían del Espíritu Santo. Tristemente no sabían discernir las falsificaciones de Satanás. ¿Qué es lo que ocurría con esto? Ellos perdían mucha bendición de Dios. Y así, hermano, la iglesia, ¿sabe lo que ha pasado? La iglesia se ha convertido solamente en una persona que está cada domingo hablándole a otros, mientras los otros escuchan. Y ahí se acaba la iglesia, se cierra la puerta y volvemos el otro domingo. Pero la iglesia no es eso. La iglesia es un cuerpo. Y así ha pasado cuando en una persona le cortan una mano, por ejemplo. O digamos, se corta un dedo. ¿Qué es lo que hace una persona? Llaman para que vaya rápidamente, porque entre más se demoren en volverle a pegar el dedo, más posibilidades tienen de que nunca más lo vuelva a recuperar. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Nosotros no podemos conformarnos con solamente venir un domingo, irnos a nuestra casa y no preguntarnos para qué Dios me tiene en este lugar. ¿Para qué, con qué propósito Dios me tiene en este cuerpo de creyentes? ¿Qué función debo desempeñar para que la iglesia crezca? ¿No pasa así en la iglesia de Dios hoy? Verso 3. ¿Qué pasa cuando se desconocen los verdaderos dones espirituales? Vamos al verso 3. Dice, por tanto les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Si usted analiza bien la articulación que está haciendo aquí Pablo acerca de estas palabras, es realmente impactante. Hay un efecto que se llama el efecto halo. Halo es un meteorito brillante. Y el efecto halo se trata de algo que es brillante y nos deslumbra tanto que no nos damos cuenta de qué es lo que es eso. ¿Entiendes? Es como cuando una persona tiene la primera impresión de alguien, es como que eso lo deslumbra, pero uno no sabe en realidad qué es lo que hay detrás. ¿Qué es lo que estaba aquí pasando con los corintios? Ellos veían personas hablar en lenguas. Y ellos quedan ahí, pero mire la gloria está ahí, la bendición está ahí. Empiezan a ver gente, un ejemplo, gente danzando, llorando y danzando para allá, para acá. Mira las cosas. Pero ellos no se estaban fijando de lo que esas personas estaban hablando. ¿Qué es lo que estaban diciendo muchos de ellos en sus profecías? Jesús es anatema, miren.
Pero ellos quedaban tan impactados por lo que veían, por esas lenguas, por esos idiomas desconocidos. Ellos quedaban tan impactados por esas cosas que no se percataban de lo que verdaderamente estaban diciendo. Hermano, aún en nuestros días ha pasado lo mismo. Hay indicios de incluso satanistas que se han metido en la iglesia y hablando en un idioma satánico dentro de una iglesia, la gente cree que eso es de Dios. ¿Entiende, no? Hay profecía, una persona se levanta y dice, yo tengo una profecía para ti, y algo totalmente contradictorio a la palabra. ¿Eso acaso no es también traer deshonra al nombre de Dios? Por eso, hermanos, cuidémonos de las diferentes cosas que parecieran ser espectaculares, que parecieran ser deslumbrantes. Tengamos el discernimiento, la capacidad para poder pensar, ¿esto es de Dios o esto no es de Dios? Porque no, como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que parezca ser espiritual es. Eso se reflejará en su contundencia. Me gusta mucho cómo la palabra del Señor lo expresa. Dice, Satanás se disfraza de ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. O sea, si Satanás no va a llegar así con unos cachos y una cola vestido de rojo, así él no va a venir así. Él va a venir como un ángel precioso que impacte a la gente. Los ministros y falsos apóstoles no necesariamente van a venir diciendo herejías abiertas, así no. Van a ser tan sutiles, van a ser tan creíbles, que la gente va a decir, oh, eso es de Dios. Pero el apóstol aquí está diciendo, tengan cuidado. Nadie que habla por el Espíritu de Dios va a traer deshonra al nombre de Cristo. Nadie va a hacer eso. Esta ignorancia les impedía distinguir entre ese don del Espíritu Santo y la falsificación del diablo. Imagínense eso, que se diera algo aquí emocionante, algo que todos lloraran, hicieran un montón de cosas aquí, diciendo que es la presencia de Dios y todo. Que viera personas gritando por un lado, personas gritando en otro, personas haciendo un desorden. Y todo lo empuja el colectivo a decir, eso es de Dios. Pero después te va a ver que las personas salen y siguen siendo lo mismo. ¿Me entiende? Es ahí donde uno piensa, analiza, eso es de Dios o no. Pero ellos no analizaban, ellos se quedaban, ¿cómo estuvo el culto? El culto estuvo pero impactante. Estuvo precioso, estuvo la presencia misma. Pasó esto, una hermana se levantó, dijo una profecía, otro se levantó, habló lenguas, otro hizo esto otro, y hubieron milagros. Y usted les pregunta, ¿pero de qué se trató la palabra? ¿Dónde estuvo la palabra? No sé. ¿De qué se trató el mensaje? No sé. Entonces es ahí donde uno dice, si estas cosas son de Dios, esas mismas cosas que son de Dios nos van a llevar a contradecir lo que Él dice en su palabra, ¿los van a llegar a menospreciar la palabra que Él nos ha dado? Obviamente que no. No pasa hoy mismo. ¿Cuántos para dar una profecía usan el nombre del Señor en vano? El Señor me ha dicho esto, y después no se cumple. No, que usted no tenía fe. ¿Me entiende? ¿Cuántos dicen, no, el Señor me ha dicho tal o aquello, el Señor te va a bendecir, pero la Biblia ya me dice por sí sola que el Señor me va a bendecir, no necesito que nadie me lo diga. Aquí está. Hay cosas muy obvias, cosas que son muy emocionales, pero debemos preguntarnos, ¿eso proviene de Dios o proviene del mismo persona solamente? Hermanos, si están que hasta el mundo lo toma para la risa. Dicen que en las partes más del sur hay personas que se han levantado una profecía, no, el Señor me ha dicho que me tengo que casar contigo. Y ha pasado y personas crédulas lo hacen, se casan. Pero ¿cree usted que el Señor va a ser así? Personas se aprovechan de esto, utilizan el nombre del Señor en vano. Ocupan el nombre del Señor para sus propios propósitos. Gente le saca dinero a otra en el nombre del Señor.
¿Usted cree que eso, hermano, no es acaso blasfemar? No es necesario que la persona diga totalmente que soy anatema. Con lo que hace, ya está trayendo deshonra al nombre del Señor. ¿Cuántos mienten declarando alguna profecía o sanidad usando el nombre de Cristo? ¿Cuántos están dispuestos a escuchar visiones y sueños por sobre la palabra de Dios? ¿Cuántos, desobedeciendo el mandato de Dios a predicar la palabra, están contando sus testimonios y experiencias en el culto? Es decir, si el día del Señor, el día que Él ha apartado en este cuarto mandamiento, una persona se para en un púlpito a hablar de su experiencia, a hablar de lo que ha pasado en la vida, a hablar de cosas que Él ha vivido y el mensaje se trata de Él mismo, ¿podríamos estar diciendo que ese es un mensaje de Dios? No. Porque el mensaje de Dios, su tema central, ¿cuál es? Cristo. Su tema central es el Evangelio. Su tema central es que solo por la gracia de Dios podemos ser salvos. Lamentablemente hoy, y esto usted también lo puede investigar, la teología liberal de a comienzos del siglo XX ha hecho un gran daño a la iglesia. La teología liberal lo que intentó en el siglo XX es decir, lo que vale no es lo que dice la Biblia, es tu experiencia. Si tú experimentaste esto, eso vale más de lo que la Biblia dice. Entonces el liberalismo teológico sobrepuso, colocó la experiencia por encima de lo que dice la palabra de Dios. Y eso pasó en el 1900, imagínense. Hoy en día vemos esos rastros de que una persona a uno le puede estar mostrando por la palabra de Dios la realidad y que dice, no, pero es que yo no lo siento así. Pero esto no es cosa de si sientes o no sientes algo. Esto se trata de lo que la palabra de Dios dice en su contexto. Pero la teología liberal ha llegado más allá, porque los que han querido oponerse a esta teología liberal se han vuelto biblicistas. ¿Y a qué me refiero un biblicista? Un biblicista dice, este verso dice esto, y eso es. Pero podremos irresponsablemente tomar un verso de la Biblia, un solo verso de la Biblia, descontextualizarlo de los 66 libros y comunicar algo. Un ejemplo, un biblicista va a decir eso, contrario a la teología liberal, pero es otro extremo. Va a decir, aquí la Biblia dice que tenemos que hablar en lengua, hablemos todo en lengua. ¿Me entiende? Pero ellos no toman contexto, no se preguntan por qué. No, aquí dice eso y eso es. Un biblicista va a ser como uno de los padres de la iglesia que para no pecar más, imagínense, se cortó una parte del cuerpo porque dijo, si tu ojo te da ocasión de caer, córtalo y sácalo de ti. Imagínense, un biblicista, ¿qué va a hacer? La Biblia dice que me tengo que cortar una mano si soy bueno para robar, me tengo que sacar un ojo para no codiciar más. Eso es ilógico. Pero el movimiento biblicista se fue a ese extremo y aquí es donde viene el problema. Cuando la teología liberal y el biblicismo extremo se unieron, crearon lo peor. Porque dicen, no, descontextualizan la palabra y más encima le suman la experiencia. No, si yo creo que el hablar en lenguas todavía está, porque yo lo viví, porque yo lo experimenté. ¿Entiendes? Entonces cuando estas dos cosas se unieron, crearon la peor cosa, porque unieron la experiencia con un biblicismo irresponsable que no considera contextos, que no considera absolutamente nada. Que dice, no, lo que dice la Biblia, ¿no? Pero, ¿me entienden? Hay tantas cosas que debemos estudiar, hermanos. Hay tantas cosas que debemos crecer juntos para que no seamos llevados por todo viento de doctrina. La idea de todo esto es que aprendamos para que no andemos de allá para acá creyendo una cosa, después creyendo otra, después creyendo otra, porque al final eso es porque no tenemos una claridad de lo que la palabra de Dios dice. Por eso es necesario que la busquemos y la encontremos para sentar nuestras bases en la palabra de Dios. El biblicismo es una posición que sostiene una interpretación literalista de la Escritura. No considera la teología, no considera los contextos histórico, gramatical, cultural. Hace un énfasis en la interpretación personal. No, a mí el Señor me reveló. Así dice. Yo ayer fui a la Biblia, yo le dije, Señor, por favor, dime algo.
¿Me entiende? Eso no es interpretación bíblica. Eso no es Dios me habla. Dios no es un azar. Si queremos que Dios nos hable, no hay un camino, como les conversaba una vez a unos hermanos, no hay un camino fácil. Si queremos conocer la voluntad de Dios, debemos leer desde Génesis a Apocalipsis de rodillas. Y no lo digo literalista, lo digo en el sentido con oración. Oremos y vayamos ante un Dios santo. Y si lo hicimos hoy, debemos hacerlo mañana. Y debemos hacerlo pasado, y no leyendo para acá, para allá. Leamos la Biblia. Si la Biblia está de Génesis y Apocalipsis, leamos de Génesis y Apocalipsis. Y una vez que terminemos, leamos de nuevo, porque necesitamos ir creciendo, hermano. Ya no podemos estar año tras año cambiando de doctrina, pensando que las cosas son diferentes, yendo para allá, yendo para acá. Eso es porque no nos hemos dado el trabajo de leer toda la Biblia, estudiar toda la Biblia, dejar que otras personas nos enseñen. No podemos seguir jugando a ser cristianos. Porque, como le dije, la teología liberal con el biblicismo han traído graves consecuencias. Un uso descontextualizado de textos bíblicos aislados, junto con una experiencia religiosa mística. No, es que el Señor anoche me dijo, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo voy a estar contigo. De partida, a Dios nadie le vio jamás. Y los que vieron a Jesucristo, cuando le vieron, cayeron como muertos a sus pies. Entonces, si alguien dijera que lo vio y estuvo conversando de tú a tú, estuvo conversando con el diablo, no con el Señor. ¿Me entiende? Entonces, eso son las cosas que nosotros debemos preguntarnos. La pregunta es, ¿en qué podemos estar cayendo hoy nosotros como iglesia local al desconocer nuestros dones? La pregunta es, ¿cuáles podrían ser nuestros peligros? Oh, amados hermanos, Dios nos ayude a distinguir lo que es un don de Dios y lo que es un engaño de Satanás. Qué terrible sería si hoy estuviésemos reunidos para la gloria de Dios, pero insultando a su Hijo por medio de alguna práctica que estemos haciendo. Que por medio de su Santo Hijo Jesús nosotros podamos hallar el perdón, porque el segundo mandamiento, ¿cuál es? No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni aquí en la tierra, ni debajo en la tierra, porque el Señor nuestro Dios es celoso, fuerte, y castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen, y hace misericordia a millares. ¿Qué quiere decir el segundo mandamiento? No podemos distorsionar la adoración. No podemos llamarle al engaño de Satanás palabra de Dios. Pero para llegar a esas conclusiones debemos estudiar y debemos primero reconocer nuestro pecado de no estar constantemente en las Escrituras. Porque si somos engañados no es porque Dios no nos ha dado la herramienta. Dios nos ha dado la herramienta. Dios nos ha dado los dones. Dios nos ha dado lo más importante, el Espíritu Santo. Y dice que Él nos recordará todas las cosas, pero si no leo la Biblia, ¿qué me va a recordar? Que podamos venir a la cruz de Cristo, hermano. Y decir, Señor, sí, he sido flojo para orar. Señor, he sido flojo para leer la Escritura. Señor, he sido flojo para trabajar en tu obra con los dones que tú me has dado. Debemos reconocerlo, hermano, porque siempre estamos al debe. Nunca podemos decir, he trabajado todo en las cosas del Señor. Porque incluso si dijéramos, lo he hecho todo, diríamos que nosotros en realidad somos siervos inútiles, que no hemos hecho todo lo que el Señor nos ha mandado. Verso 5. Primera de Corintios 12, 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. ¿Cuántos dones hay? Hay dones diversos. ¿Por qué se necesita una diversidad para preservar la unidad? Imagínense en un cuerpo. Si todos fuéramos ojos, ¿podríamos ser un cuerpo? No, porque un cuerpo no es un ojo. Y ahí, si fuéramos manos y cabeza, ¿podríamos ser un cuerpo? No, seríamos un pedazo de cuerpo. Por eso debe existir diversidad para que podamos funcionar
en una cohesión, en una unidad, cada parte del cuerpo debe conocer cuál es su función, debe conocer cuál es el propósito para el cual Dios lo ha llamado para que andemos en unidad. Si unidad no es que nosotros estemos todos juntos aquí, unidad, la verdadera unidad se hará manifiesta cuando cada uno de nosotros esté cumpliendo su rol que Dios le ha dado. Pero para eso nosotros debemos distinguir entre lo que Dios nos ha dicho y entre lo que el diablo está queriendo engañarnos. Ya hemos dicho que los dones espirituales son para el cuerpo de creyentes nacidos de nuevo con el fin de edificar a los creyentes y ayudarlos en su crecimiento espiritual. Hemos dicho eso. Pero aquí debemos hacer una salvedad. Talentos. No sé si alguna persona ha escuchado la palabra talentos. Sí, yo estoy cumpliendo mi don porque mi talento es tocar la guitarra. Entonces se levanta una mujer y dice, yo voy a cumplir mi rol, pero en esta iglesia a mí no me dejan cumplir mi rol porque yo tengo el don, tengo el talento de predicar. Yo tengo el talento para hacer esto, tengo el talento para hacer esto otro, tengo el talento. ¿Y de dónde usted saca esa palabra? No, es que Mateo 25, del 14 al 30, el Señor hizo la parábola de los talentos. Y le dijo que a uno le dio 3 talentos, a otro tantos talentos. Hermano, nuevamente, teología liberal, el extremo de la teología liberal, biblicismo. Si usted va a Mateo 25, del 14 al 30, va a entender que talento no son habilidades, talento es una moneda. ¿Se entiende, no? Talento es una cantidad de dinero. ¿Se fija? Entonces una persona ya está haciendo los talentos, la habilidad de tocar la guitarra, noche de talento, y hacen diferentes actividades así, pero la realidad de las cosas es que los dones no son talentos naturales. Ojo, los dones, una vez más lo repito, los dones no son talentos naturales. Don no es tocar la guitarra, don no es danzar, es que yo danzo. No, eso no son dones, hermanos. Los dones son capacidades sobrenaturales que Dios ha dado, establecidas en la palabra de Dios, que tienen como fin ayudar espiritualmente al cuerpo de Cristo, ayudar a que tenga su propósito, ayudar a que podamos crecer espiritualmente. Con esto no quiero decir que Dios deja afuera nuestras capacidades y habilidades. Dios ocupa nuestras habilidades, pero Él, aparte de las habilidades que nos ha dado, nos ha repartido a cada uno de nosotros dones espirituales. Los dones espirituales son diversos. Los dones espirituales son capacidades sobrenaturales, especiales, con el fin de ministrar a otros. Pero ¿sabe lo que nos da la alerta? Si estos dones son mal utilizados o son descontextualizados, lamentablemente la obra del Señor se detiene. ¿Y por qué se detiene? Porque un cuerpo que no se pone de acuerdo a dónde ir, ¿usted cree que va a avanzar? No va a avanzar, no va a dar pasos sólidos. Vamos a seguir siendo niños espirituales que se los necesita recordar las cosas de nuevo, se necesita decir oremos, se necesita decir leamos la Biblia, se necesita decir los fundamentos, todo de nuevo, porque en realidad no estamos creciendo. Alguien que crece es alguien que entiende que tiene que ir avanzando. Y recuerde, hermano, que la sociedad dice mucho de cómo está la iglesia actual. Hoy en día tenemos personas adultas que todavía son niños. Y aquí mi hermano Nesli puede también ayudarnos a entender eso. Él como jefe va a ver que a veces van a llegar personas adultas, pero todavía tiene que estarle diciendo las cosas. Y uno dice, pero si un adulto es alguien que entiende, si uno va a un trabajo, ¿a qué va? A trabajar, pero todavía hay que estarle diciendo a la persona, trabaje, ¿me entiende? Y estamos hablando con gente adulta, ya no con un niño que hay que decirle, lavarle la cara al principio, ponerle la ropa, no. Pero la gente no quiere trabajar, no quiere llegar temprano, no quiere hacer nada. Entonces entendamos, amados hermanos, que cada uno de nosotros tiene un propósito que el Señor le ha dado aquí. Y si hemos crecido espiritualmente, no vamos a estar volviendo atrás continuamente. Vamos a avanzar, vamos a crecer para hacer un aporte. Eso es lo que quiero que entendamos, hermanos. Vamos a crecer para hacer un aporte. Si aterrizando un poco más
Para clarificarle un poco más, en un equipo de fútbol, ¿todos son arqueros? No. Y si todos quieren ser delanteros y nadie quiere ser arquero, ¿qué va a pasar con el equipo? Vamos a entrar el primer tiempo perdiendo 10-0 porque ¿quién va a estar al arco? Entonces el tema en esto, en los dones espirituales así. El Señor a cada uno le dio un don. Y el que no está cumpliendo su don, lamentablemente está haciendo que el equipo pierda. Y está haciendo que el equipo se sobrecargue. Está haciendo que el equipo no avance. Por eso conocer cuáles son los dones espirituales, cuáles son la función diversa que el Señor nos ha dado como cuerpo para ir a un mismo fin, para ayudar al cuerpo es esencial. La diversidad es esencial para la unidad. Algo que no podría darse si todos fuéramos una misma parte del cuerpo. Si todos fuéramos una misma parte del cuerpo, no podríamos ser uno. No podríamos tener un propósito. La Biblia provee de varias listas de dones. La Biblia provee. ¿Cuáles son los dones? Uno dice, ya, pero no sé cuál, y voy a la Biblia como que quedo más confundido. Pero la Biblia ofrece una lista de dones, la cual no es exhaustiva. No quiere decir que todos los que aparezcan ahí son todos los dones que hay. Dios ha dado diversos dones y es bueno estudiar también los que están ahí. La Biblia provee varias listas de dones. Nos da una idea de cómo estos regalos sobrenaturales ayudan al cuerpo de creyente. La próxima semana nos vamos a focalizar más a detalle con los dones. Ahora los voy a nombrar solamente. Por ejemplo, Romanos 12, del 6 a 8, nos da una cierta lista de dones. Dice que uno de los dones es la profecía, otro don el servicio, otro don la enseñanza, otro don exhortar, otro don es la persona que da con liberalidad, otra persona es la que dirige, otra persona es la que muestra misericordia. Ahí tenemos 6 habilidades sobrenaturales en el pueblo de Dios. Luego tenemos 1 Corintios 12, del 8 al 10, que lo vamos a ver la próxima semana. Uno de los dones, palabra de conocimiento, otro, don de fe, otro, dones de sanidad, otro, poder de milagros, otro, profecía, otro, discernimiento de espíritu, otro, diversas clases de lenguas y otro, interpretación de lenguas. Efesios 4:11 dice que otro de los dones son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Primera de Pedro 4:11 dice que hay profecía del que habla y también del que sirve. Todos estos diversos dones ha dado Dios a su pueblo, pero ¿para qué? Se fija si usted analiza cada uno de los dones, y como le digo, la próxima semana los vamos a analizar a detalle, cada uno de los dones no son para ser utilizados para uno. Porque cuando habla de enseñanza, ¿para qué es la enseñanza? Para otros. Cuando se habla de dar, de liberalidad, ¿para qué es la liberalidad? Es para otros. El servicio, ¿para qué es? Para otros. Siempre los dones, si usted se fija, son para otros. Estos dones son para otros. Entonces, en primer lugar, debemos considerar una cosa bastante importante. Hay que considerar que varios de estos dones que he nombrado han cesado. Es decir, ya no han continuado a lo largo de la historia bíblica. Uno de ellos, ¿cierto?, son el hacer milagros, otro el hablar en lengua, interpretar lengua. Pero debemos decir una cosa, cuando hablamos de que hay ciertos dones que han cesado, no decimos que Dios no pueda hacerlo. Si Él lo quiere hacer, lo va a hacer. ¿Pero a qué me refiero con dones? Que Dios le dé un don a una persona, por ejemplo, el don de milagros. ¿Qué significa? Que esa persona tiene la capacidad no de hacer milagros esporádicos. Él tiene la capacidad de hacer milagros. ¿Te fijas? De hacer sanidades. Él tiene la capacidad de hablar en lengua. No es que habló en lengua una vez. Él tiene la capacidad de hacerlo. A eso nos referimos, que han cesado. Nadie tiene esa capacidad hoy. Pero si Dios quiere sanar a alguien, ¿lo va a hacer? Amén, que lo va a hacer. Pero no porque alguien tiene el don de sanidad, sino porque Él es misericordioso y escucha nuestra oración. No sé si un misionero, un ejemplo, va a una parte donde no conozca un idioma, con una tribu, ¿el Señor le puede permitir que comunique el Evangelio en su idioma, hablando en lengua? ¿Puede hacerlo? Si el Señor quiere, lo puede hacer, pero eso no significa que ese don siga vigente, ¿me entiendes?
Porque el Señor puede usar las cosas como Él quiera, pero de que han cesado, de que ya no han continuado en cada una de las iglesias, eso es muy claro. ¿Por qué? En primer lugar, porque en las Escrituras los dones milagrosos solo ocurrían cuando Dios entregaba nueva revelación a su pueblo. Si usted va a leer la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, ¿cuántos libros hablan de milagros? ¿Me entiende? Son ciertas historias. Por ejemplo, tenemos a Moisés. Tenemos a Moisés. Pero después de Moisés, usted va a hacer un salto en el tiempo y va a encontrar a Elías. Y después va a encontrar un salto en el tiempo y va a ver a Jesús. Entonces, no es que siempre la Biblia trate de milagros, milagros, milagros. No todo era milagros. ¿Pero por qué a Moisés? Porque Moisés trajo, ¿qué cosa? El antiguo pacto. ¿Por qué Elías estaba ratificando esa vigencia del antiguo pacto en esos días y con milagros para que la gente entendiera de que ellos todavía son responsables ante Dios? Y Jesús, ¿qué trajo? El nuevo pacto. Y los apóstoles confirmaron la revelación que vendría después. Entonces no es que la Biblia siempre se trató de milagros y prodigios. Siempre vinieron en momentos especiales. En segundo lugar, porque la revelación de la Escritura ya ha sido dada. ¿Por qué antes Pedro, Pablo, todos ellos necesitaban hacer milagros? ¿Por qué? Porque los 66 libros aún no habían sido escritos completos. Faltaban los 27 libros. Pero ¿cómo podríamos saber que Dios todavía sigue escribiendo su palabra? Porque habían milagros. Esos milagros confirmaban de que estas personas que están escribiendo provenían de Dios. ¿Y por qué los milagros ya no están? ¿Por qué ya no están esos dones? Esos dones no están porque ya la palabra ha sido completada. Si usted se va a Hebreos 1, del 1 al 13, usted se va a dar cuenta de que en la antigüedad Dios nos habló por los profetas y ahora nos habla por el Hijo. En tercer lugar, cuando observamos la instrucción de Jesús y los apóstoles para el periodo post-apostólico, es decir, para después de ellos, no encontramos ningún llamado a la iglesia que busque profetas o que espere milagros. Sino, ¿cuál es el llamado? Perseveren en la doctrina. ¿Cuál es el llamado de Jesucristo en la Gran Comisión? Vayan y prediquen el Evangelio. No dicen hagan milagros. Entonces, siempre fue en preservar la palabra de Dios. Porque usted puede ver tanto en Hechos 20, Primera Timoteo, la Segunda Timoteo, Tito, además las 3 cartas de Juan, que el mandamiento de la iglesia es a retener la enseñanza apostólica y no el hacer milagros. En cuarto lugar, si usted ve la Biblia de manera cronológica, usted, por ejemplo, toma los evangelios y toma Hechos, se va a dar cuenta que empieza milagro, 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 y después menos, después te llega Hechos 20, después te llega Maya, y ya los milagros cesan. ¿Y por qué cesan? Porque la revelación, ya la Biblia se estaba ya escribiendo, y ya se estaba terminando de escribir. Entonces, cronológicamente, usted puede ver, si usted lee toda la Biblia, se va a dar cuenta de eso. Pero un hiperliteralista, un biblicista, que va a decir, no, pues aquí están. Pero ha leído la Biblia cronológicamente para ver y analizar cómo usted puede ver esto a lo largo de la palabra de Dios. Ha leído la Biblia para entender que no toda la Biblia es milagro. Este tema lo ha tenido la iglesia porque está siempre predicando los milagros de Elías, los milagros de Moisés, los milagros de Jesús, y dan todas las predicaciones, milagros, cosas milagrosas, cosas extraordinarias, pero no están tocando la Biblia como un todo, sino como fracciones de ella. ¿Y qué es lo que queda a las personas que están escuchando y que no leen la Biblia? La Biblia debe tratarse de puros milagros. En quinto y último lugar, los últimos días se caracterizan, según las Escrituras, por el engaño del impío que ejerce prodigios y milagros mentirosos. Entonces el último tiempo se iba a caracterizar no por continuos milagros que toda la gente iba a estar haciendo, sino por milagros mentirosos. Gente que iba a mentir. No sé si usted a veces se puede meter en la televisión y hay un canal cristiano y dice, y usted justo ve ahí, mire cómo le creció la mano a una persona, empiezan a orar y le creció la mano a la persona, o hacen cosas así muy espectaculares que no tienen sentido. Ellos fingen, hermano, y usan lamentablemente el nombre de Cristo. En nombre de Cristo. Creemos que muchos engañadores y engañados
tal como en los días de los Corintios no han sabido distinguir entre los dones dados por Dios y los milagros y prodigios engañosos. Lamentablemente, hermano, el nombre del Señor está siendo blasfemado. ¿Cuántos desde un púlpito dicen, oh, damos gracias por la sanidad que hicimos por estar ayunando y orando, y después la persona pasa un mes y se muere? ¿Me entienden? ¿A quién queda mal ahí? El Señor, porque estamos diciendo, el Señor la sanó a esta persona y después se murió. No es que no tenía fe la persona y después intentamos buscar cosas que en realidad traen deshonra al nombre del Señor. Que Dios nos ayude a poder tener la claridad de los dones que Dios ha dado para edificar a su iglesia. Los dones, recuerde, son para edificar a la iglesia, no para deslumbrarla. No es para que salgamos de que, oh, el poder que hay. ¿Sabe cuál es el mayor poder y el mayor milagro? Que el Señor cambió a nosotros que somos pecadores. ¿Sabe cuál es el mayor y más grande milagro? Que el Señor cambió esta mente que no quería a Dios, que no quería buscarlo, no tenía ni siquiera ese deseo de buscar a Dios, pero ahora lo tiene. Y lo ama y lo busca, y por mucho que a veces nos puede chocar las cosas, por mucho que a veces nos sentimos mal por nuestro pecado, el Señor nos levanta y nos sigue llevando a su evangelio, a su cruz. Nos sigue llevando ¿a dónde? A la Escritura. El verdadero avivamiento, ¿sabe dónde comienza? No con un milagro y prodigio. Los verdaderos avivamientos comienzan con oración y lectura de la palabra de Dios, con el perfecto equilibrio entre la palabra de Dios, la oración y hermanos que al crecer empiezan a trabajar sus dones para la gloria de Dios y el crecimiento de su iglesia. Por último, el verso 7 dice así: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Esto es esencial si usted va a estudiar acerca de los dones espirituales. Este verso es esencial, es la llave para entender todo. Porque usted va a hablar, por ejemplo, con una persona y le va a decir, no, pero es que el hablar en lengua está, y usted se va a ir, y se va a ir la persona primera de Corintios capítulo 14, y ahí va a empezar a armar un argumento. Pero ¿sabe cuál es el argumento? Es este. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para provecho. Por eso el apóstol Pablo no es que esté diciendo, no, el que ore en su casa, ore callado, no va para sí. No, él lo está reclamando de por qué están usando los dones para ellos, y los dones son para todos. Pero ¿cuál es el argumento de las personas? No, es que el apóstol Pablo dijo que tengo que orar en mi casa en lengua porque me edifico a mí mismo. Pero él está diciendo todo lo contrario. Eso es malo de que esté, porque los dones, ¿para qué son los dones? Para la edificación de la iglesia, no para mi edificación. Es para la edificación de la iglesia. Pero a cada uno les dado la manifestación del Espíritu para el bien común. Los dones espirituales no son para el uso personal. Su propósito es el bien de la comunidad de creyentes en amor sacrificial. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. ¿Cuál es el énfasis que hace? Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de la profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. ¿De qué amor nos habla la palabra de Dios? Sino del amor sacrificial. ¿Cierto? Y el amor sacrificial es sacrificarse por otro. ¿Y qué quiere decir? Hay alguien que le da un argumento, pero aquí la Biblia dice que yo puedo hablar lenguas angelicales. Aquí, entendiendo bien el lenguaje, dice, si yo hablase. ¿Qué quiere decir eso? Es un supuesto. No dice que él habla lengua. Si yo hablase, él coloca un paralelismo antitético porque son dos cosas opuestas. Si una persona es súper espiritual, pero es una mala persona, un mal creyente, una persona que no ayuda a los demás, una persona individualista, ¿de qué le sirve? No es nada, no es del Espíritu. ¿Se fija? Ahí le está enseñando el discernimiento. El que no ocupa su don para beneficiar a otro, no está ocupando su don. Y puede que sea un engaño de Satanás. Más adelante el apóstol los va a reprender por hacer uso de estos dones para su propia edificación personal y privar a la iglesia del crecimiento. Primera de Corintios 14, del 4 al 5. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia.
Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profeticen, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Está diciendo que el hablar en lenguas para uno? No. Ustedes tienen que hacer lo que edifica la iglesia. Para eso son los dones. Primera de Corintios 14:12 dice, así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren en abundar en ellos para la edificación de la iglesia. ¿Quién debe ser edificado entonces? La iglesia. Siempre debe ser edificada la iglesia. Si hay algo que nunca debemos olvidar, es que el énfasis de las Escrituras es en recalcar que los dones espirituales no son para nuestra propia edificación. Sea cualquiera el don que tenga, no es para que usted saque provecho, es para que otros sean aprovechados con ese don que usted tiene. Pero cual sea el don que tengamos, no deberíamos enfocarnos en primer lugar en usar dones, entre comillas, que nos dejen sin entendimiento. Y en segundo lugar, dones que no sean para edificar a la iglesia de Dios. Es decir, cuando una persona dice, es que a mí me dieron el don de danzar, ya. Usted danza, ¿cierto? En primer lugar, usted tiene que decir, en primer lugar, esos dones, ¿qué entendimiento te dan acerca de Dios? Ninguno. ¿Y en qué beneficia a la iglesia? Ninguno. No es un don de Dios. No estoy hablando en lengua, si no sé, una persona dice, lava, y después uno le dice, pero hermano, ¿por qué está hablando esas cosas? Y dice, no, es que el Espíritu me está haciendo hablar. Ya, ¿pero eso edifica a la iglesia? No. ¿Y eso en realidad le hace un crecimiento espiritual para la iglesia? No, entonces no puede hablar esas cosas aquí. Lamentablemente no puede, porque todo lo que hacemos en el culto es para beneficiar a otros, es para que otros crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios. Siempre los dones han sido y serán para edificar la iglesia. Entonces, ¿qué son los dones espirituales? Son capacidades sobrenaturales que Dios da para que la iglesia de Dios sea edificada y para que cada uno de los miembros crezcan en el conocimiento de Dios y sean semejantes, conformados más y más semejantes a Cristo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Oremos al Señor, nuestro Dios, reconozcamos nuestros pecados y que también le roguemos que nos dé esa claridad de nuestros dones. Dios Padre, bendito Señor, los dones espirituales usted lo ha dado para la edificación de su iglesia, no para el uso particular de las personas, no para que otros se agranden sobre otros. Ayúdanos, Señor, a no confundir las habilidades naturales que cada uno de nosotros tiene. Ayúdanos, Señor, a no confundir las artimañas de Satanás con lo que verdaderamente edifica el cuerpo de Cristo. Señor, queremos ser edificados por tu palabra, queremos ser edificados, Señor, con tu verdad, queremos crecer en el conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual, queremos crecer, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, porque necesitamos que cada uno de los creyentes nacidos de nuevo crezcan, Señor, para tu gloria, que cada uno de nosotros pueda crecer a tal punto de no ser llevado por doctrinas diversas, de no ser llevados por todo viento de doctrina, Señor. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a entender cuál es nuestro don y que entendamos que debemos tener ese amor sacrificial el uno con el otro, ese amor de trabajar para otros. Padre, reconocemos nuestros pecados delante de ti, todas las veces que hemos ocupado los dones para nuestro propio beneficio, todas las veces que hemos ocupado los dones, Señor, no para edificar a otros. Señor, a veces por nuestra flojera, por nuestra debilidad, por nuestra incapacidad, Dios amado, hemos descuidado el trabajo que tú nos has dado como iglesia. Padre, te ruego que cada hermano pueda desempeñar su don, que cada uno de nosotros pueda ser diligente en desempeñar estos dones que van a ir en edificación de la iglesia. Porque más importante que el crecimiento en número es el crecimiento espiritual que tengamos. Padre Celestial, por amor de tu nombre, ayúdanos, Señor, a poder ser fieles. Recurrimos a Cristo, tu único Hijo, Padre, en el cual podemos hallar el perdón
de cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, Señor. Y si hay alguno que no ha nacido de nuevo, te ruego, Padre, que tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, le convenza de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto no creen en ti. De justicia por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido, por cuanto, voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Gracias, Señor, por este amor y esta bendición. Amén. Vamos a cantar, amados hermanos, antes de marcharnos, el Salmo 8. Salmo 8. Vamos a cantar con solemnidad, con temor, con temor. Hermoso salmo al Señor. El Salmo 8 nos habla con gran admiración. David celebra aquí el maravilloso poder del Creador de todas las cosas y la gran bondad que le ha placido tener para con los hombres, al haberlo hecho tal como es. Cantemos este hermoso Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro adorable, cuán grande es tu nombre y admirable. En toda la tierra pusiste tú, sobre los cielos tu excelsitud. De boca de los niños los lactantes, tú la gran fortaleza afirmaste, por tus contrarios para hacer cesar al enemigo al que se va a vengar. Cuando contemplo mudo admirado los cielos por tu gran poder creados, la luna de toda constelación, las estrellas que tan lejanas son. Yo confundido digo a mi alma, ¿qué es el hombre para que del tengas memoria y el Hijo del hombre que es, para que tú lo visites a él? Poco menor que ángeles lo has creado, de gloria y honra lo has coronado. Lo hiciste sobre tu obra señorial, debajo del todo pusiste ya. Las ovejas, los bueyes, todo ello, toda bestia que hay en campo bello, las aves del cielo, peces del mar, los que por las sendas del mar están. Oh Jehová, Señor nuestro adorable, cuán grande es tu nombre y admirable, y cuán sublime es tu excelsitud, por toda la terrestre amplitud. Amén. Incline su rostro, amado hermano y hermana en el Señor, para que pueda recibir la bendición del Señor. Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti
El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga, amados hermanos. Que tengan un muy grande día del Señor.